Sí. Mm, esta cosa de aquí está a punto 2. Sí, está muy grande la rugosidad, ¿eh? La rugosidad absoluta. Yo les recomendaría que buscaran no solo en esas fuentes que tienen, busquen en otros lados más. El hecho de que en este caso estoy proponiendo yo que se utilice polietileno de alta densidad, es que como son tuberías plásticas, si ustedes revisan los manuales, más si revisan Sotelo, si revisan por ahí, no recuerdo muy bien si es en Sotelo, por ejemplo, considera que, no estoy muy seguro si es él, pero en alguno de los libros que encontrar, se considera que la rugosidad absoluta, bueno, se considera de plástico como PVC, polietileno, los consideran totalmente lisos, ¿no? O sea, como si no hubiera arrugas. En realidad sí existe una pequeña rugosidad, es muy pequeña. Es mejor utilizar polietileno de alta densidad cuando lo que Investigado, igual habíamos encontrado un valor parecido de 0.0015, lo que tiene el compañero. Entonces no lo tomaríamos tampoco. Yo encontré igual 0. Pero con cuatro ceros, 0.000015 a para lo mejor, PVC a lo y... mejor lo que tienen, este valor que tienen, revísalo. Profesor, ya lo vi. Sí, sí está bien el valor, nada más que es en milímetros, no en metros. A mí se me hace que es este valor. Ah, con razón. Entonces le faltan dos ceros por ahí. Es que el valor está en milímetros, no en metros. Sí, sí, sí. Entonces por ahí es eso. Se me hizo, sí, porque sí, hay más o menos, ¿no? Son uno 2 3 4 5 0 sí, más o menos. ¿No? Yo, por ejemplo, cuando estaba más o menos bosquejando el proyecto, estaba revisando y en uno de fichas técnicas de polietileno, encontré un valor de punto 502, ¿no? O sea, un poquito más alto que el que tú tienes, ¿no? Pero está bien, ¿no? Como les digo, hay autores muy osados que te dicen que lo consideres liso, ¿no? O sea, como si el agua no causara ningún rozamiento, ¿no? Entonces está bien ese valor, ¿no? Así ya está más acorde a la realidad. Les digo que ese de .2015 es como para cero, ¿no? Donde en el acero, pues sí tiene, debido a esas a veces pequeñas rebabas que quedan, sí da, ¿no? Y modifica tu bolitas. Creo que no, sí, bastante. Lo tienes que adecuar, ¿no? Me imagino. Ya lo tengo programado para que los valores se ¿Ya? cambien aquí, Ok. Entonces, creo. no, sigo viendo Es que el factor de fricción aquí creo que no cambió mucho. ¿verdad? Entonces, muy alto, ¿eh? Está muy alto ese factor de fricción. Está muy alto. Debería de, más o menos para que te des una idea, debería de andar del orden de .0.01, más o menos. ¿No? Checa bien si tienes bien programada la ecuación, ¿no? Porque se me hace muy altito, ¿eh? .03 debería ser tres veces más pequeño. ¿No podría ser por también el Reynolds? Es que no No, sé no. si también este Mira, el valor de Reynolds, la ¿cuánto te da el Reynolds ahí? De casi 2. de 2. Tienes 2. ¿Cómo tienes el valor de Reynolds? Velocidad por el diámetro. No, espera, tienes C20, que es la velocidad. Sí, velocidad por diámetro entre la rugosidad. Diámetro .5 metros.
Ya me utilicé aquí. Es que este es para el de 36. A ver, déjame doy una idea. Ah, está el de horario. Ya, es que lo de la viscosidad, ese de ahí, ese tendría que ser. Ponle punto 501. Ese de viscosidad estaba mal, ¿eh? Ok. Ok, entonces con eso ya te da más o menos eso, factor de fricción, ahí ya está más acorde, factor de fricción. Y ahora sí, a ver las curvas del sistema, mira, ahí ya se bajan muchísimo más, ¿no? O sea, casi la mitad de lo que tenías, ¿no? Sí. Ahí ya está más razonable el asunto. ¿Sale? Entonces ahí hay que ir sensibilizándose un poquito en esa parte, ¿no? Eso uno lo va haciendo conforme se dedica a esto, y es que se dedica a esto, se va dando cuenta, ¿no? De cuando los coeficientes son muy altos. Por lo regular, los coeficientes de fricción andan entre punto 0,1 algo, ¿no? Son valores típicos, ¿no? Y sin importar si hablas de polietileno, si hablas de acero, si hablas de concreto, los factores de fricción no varían tanto, ¿no? Lo que sí varía es la rugosidad absoluta, ¿no? Pero bueno, digamos, dónde se ve absorbido o dónde se ve influenciado esa rugosidad absoluta ya directamente en las pérdidas totales, ¿no? Entonces, en este caso, pues está bien ahí lo que tienes. La K del sistema te da de 204, 39 y 11, ¿no? Aproximadamente. Está bien. Sí, lo veo bien con esos valores. Me parece, ¿no? Entonces, ahí Ok. con esto, con este arreglo, estas curvas del sistema que tú tienes, ahorita las curvas que ustedes están sacando, es la curva, pues, para todo, o sea, considerando Los 8000 metros. 8,000 metros, ¿no? Sí. Entonces, vean si conviene, en este caso, pues, la verdad es que sí conviene, hacer tramos, ¿no? Es decir, colocar una estación de bombeo, no en medio, a lo mejor, no sé, dependiendo, vean cómo es el perfil topográfico y vean dónde convendría poner a lo mejor un seccionamiento, haciendo referencia a lo que yo estoy diciendo seccionamiento, como si yo le pusiera ahí una casa de máquinas, ¿no? Entonces a lo mejor voy a tener dos tramos, ¿no? Entonces a lo mejor las curvas del sistema pues van a ser ahora, en vez de una completa, van a ser dos, pero que al final, digamos, la carga absoluta o la carga de bombeo que yo necesito, pues la voy a repartir en esas dos. Diga, no, pues yo voy a proponer tres casas. O con uno me voy a aventar el diseño con una casa de máquinas, ¿no? Está bien, ¿no? Hasta este momento está bien. Vale, gracias. Los demás, cómo van chicos? ¿Alguna otra duda? ¿Quién va un poquito más adelante, más atrás? No se atrasen porque en algún momento tenemos que llegar todos al mismo nivel para que podamos hacer la parte económica, ¿no? Para la parte económica, pues tenemos que tener bien definido el punto de operación para que podamos obtener potencias, energía, ver costos y ya una vez decidido también bueno, una vez identificado, teniendo un bosquejo lo más cercano a cómo va a quedar la configuración final, podemos hacer un análisis económico para que con ese análisis económico y la parte de la ingeniería decidir con qué arreglo nos vamos a quedar y con qué diámetros, ¿no? Con qué tubería nos vamos a quedar. Entonces, más o menos, ¿no? Entonces, tengan cuidado, ¿no? Cuando vean qué valores están utilizando, chequen bien las unidades, no se vayan a equivocar
en este caso sus compañeros ahí se les estaba yendo. Entonces, eh, revisen varias fuentes, no dejen de consultar este manual no recuerdo si se los compartí o se los mostré en internet, el manual ¿cómo se llama? Manual de entrenamiento de KSB, ¿no? Entonces, ellos también te dan muchas buenas ideas, ¿no? Y cualquier cosa también estoy aquí. Entonces, ¿alguien más? ¿Qué más tienen? ¿Ya llegaron todos a algo similar a sus compañeros? ¿Van atrasados? ¿Quién ya dice, bueno, yo ya tengo mi configuración de bombas? ¿Algo? Profesor, el manual que había mencionado, no, creo que no lo ha subido, porque nada más nosotros estábamos revisando y había el Excel y un manual de bombas bueno, y creo que no El creo que fue. proyecto como tal, ¿no? El PDF, Ah, ¿no? sí, exacto, ajá, exacto, sí, sí. Ok, entonces les voy a subir, les voy a compartir el de KSB. Les digo que lo buscan, lo pueden encontrar en internet, ¿no? Es algo que se lo comentaba, ¿no? De hecho, a ver, dejen en un segundo, dejen abrir. Espérenme, quiero compartir la pantalla. ¿Cuál es? Es esta de acá. ¿Qué ven ahora el explorador? Sí. Sí, ¿no? Entonces, esto nada más con manual, así, lo pueden buscar, manual de entrenamiento, y por ejemplo, ves este primero que está aquí, este primer link, ahí lo pueden descargar, ¿no? O sea, no crean que no se los quiera dar, ya les había hecho el comentario, ¿no? De que lo pueden descargar. Y tiene lo mismo que hemos visto en la clase, y tiene cosas de hidráulica básica, aquí lo pueden encontrar, y según yo, aquí también, por ejemplo, creo que tiene algunos valores de rugosidad absoluta para algunos diámetros. A ver, esto es coeficiente C, pero esto es sí, para Hasse-Williams. Y diámetros, sí, es para Hasse-Williams. Y esto, miren, por ejemplo, miren, ¿no? Rugosidades en las paredes de las tuberías para tuberías plásticas, ¿no? No tienen como tal, no diferencian entre PVC y polietileno, pero te dicen que para esta fórmula, para la fórmula de Darcy-Weisbach, que es la que utilizamos, que depende de este coeficiente de rugosidad en las paredes de la tubería, que nosotros conocemos como rugosidad absoluta, y nosotros la literal que utilizamos es epsilon, y que KSB dice, yo utilizo la letra K, ¿no? Pero bueno, aquí te da, por ejemplo, un valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que les digo, ¿no? Para tubería plástica te dice que es listo, ¿no? O sea, que totalmente podrías considerarlo cero, ¿no? Que no es algo correcto, ¿no? Entonces, con lo que les decía, ¿no? Que, por ejemplo, para cero, pues es un valor de 0.201, 2,015 más o menos, ¿no? Entonces, vienen cosas aquí que les puede servir. Miren, de nueva cuenta, el número de Reynolds, pues aquí, ¿no? Este era 2,501, para que sus compañeros ahí tenían otro valor, tengan cuidado con las unidades, y vienen así, ¿no? Cosas, velocidad relativa, vienen así, y esas, bueno, por ejemplo, ¿no? Para las pérdidas locales, lo que podrían considerar, si es que lo quieren considerar, no es muy necesario en este caso, y etcétera, etcétera, ¿no? Vienen así, muchísimas cosas. Y bueno, ya viene la parte de sistemas de bombeo, que es lo mismo que hemos estado viendo. Por ahí viene lo de los arreglos. ¿Qué pasa si yo pongo una casa de máquinas a la mitad? Por ahí debe de venir. Viene más abajo, viene más abajo. Viene igual lo mismo que ya vimos de las curvas, lo de los álabes, esto es de cavitación, más abajo viene esto es de cavitación, asociación de bombas, ¿no? Aquí es donde ya dicen, bueno, a ver qué pasa si tienes dos casas, dos equipos de bombeo, si tienes tres equipos de bombeo, si tienes equipos en serie, etcétera, ¿no? Aquí te va dando una idea, ¿no? ¿Qué pasa si tienes estos arreglos? Te va diciendo, ¿no? Más o menos. Características y partes principales, lo mismo. Cositas que ya hemos visto, ¿no? Aquí lo pueden consultar.
¿no? Etcétera, etcétera. Rápido, y bueno, esto ya es otra cosa. Acá abajo ya son otras cosas. Pérdidas de carga. Entonces, lo pueden descargar, pero si quieren que se los comparta ahí en la carpeta, al ratito se los pongo, ¿no? De hecho, lo voy a guardar porque no sé dónde lo tengo. Lo voy a volver a guardar. Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario, sugerencia, algo que no encuentren, que no sepan cómo hacerle? A mí no, bueno, profe, a mí no, ya hicimos lo que presentó los compañeros y sí, nos salió técnicamente igual, consideramos la rugosidad y salió bien. Nada más que ya al pasar al 2 la distribución de bombas, como que no nos imaginamos cómo, o sea, cómo aumenta em, ¿cómo se puede decir? O sea, ¿dónde exactamente empalmar? O sea, no, aún no nos imaginamos eso. Mm, mm, Lo que tienen que ir haciendo, bueno, lo que tienen que ir como idealizando es, por ejemplo, ¿no? Para los 3 diámetros ya vieron que el diámetro más grande, el de 36, la pérdida es bastante pequeña, ¿no? O sea, casi pues, no te genera pérdida. Eh, el diámetro más pequeño, pues te da una pérdida de más de 100 metros, ¿no? Entonces, lo que tienen que ir pensando, idealizando, es qué pasa si yo pongo, dependiendo, bueno, cuántos equipos voy a necesitar, de acuerdo con ese manual que les compartí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo pongo una casa de máquinas a la mitad o un poquito más pegado hacia la orilla? Eh, ¿Cómo se disminuyen o cómo se va a repartir toda esa pérdida de energía? ¿Cómo se va a repartir en varios tramos, en 2 tramos, 3 tramos, ¿no? Entonces, tienen que empezar a idealizar eso, tienen que empezar a ver, por ejemplo, abro rápidamente el, lo tengo abierto, esto, comparto, permítanme, y esto, ¿no? Por ejemplo, que empiecen a idealizar. Bueno, a lo mejor mi primer tramo necesita que la carga de bombeo sea de 200. ¿Va? Puede trabajar cercana a los 200, a lo mejor repartidos, 150, 180, 170, y puedo yo tener, bueno, en este caso, ¿no? Tiene 300 litros, tendremos que buscar una que nos diera más cercano a los 800, que son casi las últimas, las más grandes. 250. No, bueno, tienen que ver cuántos equipos van a necesitar, ¿no? Entonces, no sé, imaginemos que idealizan esta y que van a poner, si utilizamos esta, los 800 litros, pues lo van a tener que repartir en un promedio cercano a 200, ¿no? Es decir, necesitarían más o menos 4 bombas, ¿no? Entonces, bueno, por cada equipo de bombeo, esto sería por cada equipo de bombeo. La carga que te daría sería aproximadamente entre 70 y 80 en los puntos más eficientes y el gasto de 200, ¿no? Entonces tienen que empezar a idealizar, bueno, ¿no? Si yo pongo 4 equipos de bombeo, yo aseguro el gasto, ¿no? Yo aseguro el gasto de 0.8 metros cúbicos sobre segundo, 800 litros. Eso si yo idealizo el gasto, ¿no? Si yo propongo esta bomba, bueno, la carga que me va a dar por tramo máximo, pues va a ser, puntos de máxima eficiencia van a ser cercanos entre 70 y 80, ¿no? Entonces, a lo mejor yo localizo en qué parte de esas curvas del sistema o en qué tramos yo puedo ir poniendo casas de máquinas para que, por ejemplo, si yo para la del diámetro de 30, de la más pequeña de 20, me dice que es una pérdida de
hay una pérdida de 100, yo a lo mejor reparto esa pérdida de 100 en 2 tramos de 50, ¿no? O sea, es decir, como si debo de buscar en qué punto la pérdida sería de 50 y luego en otro punto necesito otros 50, ¿no? Entonces, en ese punto a lo mejor puedo proponer estas bombas repartidas en 2 pasos, bueno, en dos etapas, ¿no? En 2 etapas de bombeo. Entonces, como que tienen que ir idealizando eso, porque ya cuando tengamos eso, cuando ya vean cuántos equipos, dónde más o menos van a colocar las casas de máquinas, una vez que tengan eso, una vez que ya tengan eso, ya podemos pasar a, bueno, lo que tienen que seguir haciendo ustedes es determinar, esto recuerden que es para un equipo de bombeo, lo que necesitan hacer es determinar esta curva similar, la curva de bombeo, le voy a llamar, la curva final considerando todos los equipos, ¿no? Entonces recordemos que cómo se modifica esta curva con base en el número de equipos, si tienen pasos o no tienen pasos, si se mantienen simples. Estas curvas de aquí son para bombas de un solo paso. Si ustedes proponen 2 pasos, bueno, se va a modificar, se va a desplazar hacia arriba, se va a desplazar a la derecha, ¿no? de cómo sea la configuración. Entonces tienen que ir pensando ustedes en eso, ¿no? Ahí es donde entra el ingenio de ustedes, de los alumnos, y con los conocimientos que han adquirido aquí, ¿no? Entonces, de todos modos, pues cualquier cosa, cualquier duda, pues yo los voy ayudando, yo los voy guiando, se puede hacer, no se preocupen, es sencillo, a lo mejor hay cosas que no quedan tan claras a la primera, pero conforme uno lo va haciendo, lo va avanzando, o si uno debe de tener como una idea de cuál va a ser el procedimiento, ¿no? Entonces decir, bueno, primero necesito, o sea, analícenlo ustedes, ¿no? Y decir, bueno, yo ya tengo, para parte de las tuberías, pues ya sé cuál es la pérdida y el gasto que necesito. ¿Cuáles son esos puntos de operación que mis equipos de bombeo deben de cumplir? Ahora, ¿cómo elijo yo el equipo de bombeo? Pues bueno, primero debo de proponer si me voy a quedar con una casa de máquinas, con 2, con 3, cuántos equipos de bombeo, a dónde las voy a colocar aproximadamente, ir viendo para esos tramos, si yo propongo varias casas de máquinas para esos tramos, bueno, ¿cuál es la pérdida por tramo, por tramo, por tramo? ¿Cómo, digamos, se van a hacer como subsistemas, ¿no? Entonces, para este primer subsistema, este primer tramo, yo necesito vencer una carga de bombeo de tanto, ¿no? Para llegar al punto de la casa de máquina y así de manera sucesiva, ¿no? Entonces, se vuelve un poquito más complicado. Pero realmente con que uno lo haga una vez es lo mismo para lo demás, ¿no? Así es lo que más o menos tienen que ir haciendo, ir pensando. Entonces, en teoría proponemos 3 arreglos de bombas, ¿no? Para los 3 diámetros. En realidad no es tan necesario proponer un arreglo por cada diámetro, no es tan necesario. No es tan necesario, pero por ejemplo, si pensamos en los casos extremos, por ejemplo, la tubería de 20 y la tubería de 36, si ven las pérdidas, para la tubería de 36, la pérdida es muy pequeñita, ¿no? Es muy pequeñita. Podríamos proponer una sola casa de máquinas, sí, bueno, podríamos proponer una casa de máquinas siempre y cuando estos equipos de bombeo me lo permitan, ¿no? Si no me lo permiten, tenemos que pero puede ser el